Mi marido perdió la memoria. Recordaba a todos menos a mí, abrazó a su nuevo amor y me lanzó los papeles del divorcio a la cara. Le supliqué entre lágrimas mientras oía a su amigo burlarse, el presidente Yu está haciendo todo por su pequeño canario, incluso fingiendo amnesia. Rei-Yu permanecía impasible. Esa chica es demasiado dependiente. Solo le sigues la corriente. ¿No temes que tu mujer se entere y monte una escena? Él sonrió. Miraji es huérfana. Aunque lo supiera, ¿a dónde podría ir sin mí? Las risas continuaban en la sala privada. Bajé la cabeza, sintiendo un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Durante los últimos 6 meses, consulté a incontables médicos de renombre. Mientras él iluminaba la ciudad con fuegos artificiales para su nueva novia, Eliasu, yo me adentraba en las montañas buscando a un curandero solitario. Mientras él lanzaba linternas celestiales con Elia en una subasta, yo pasé 3 días frente a la consulta de un psiquiatra famoso, esperando en vano. Me lavaba el cerebro diciéndome que solo me había olvidado temporalmente, que si conseguía hacerle recordar, podríamos volver a ser como antes. Por eso, incluso cuando abrazaba a su nueva novia, derrochaba en ella, anunciaba públicamente su boda y se besaban con pasión junto al río, yo no podía soltarlo. Mis manos temblaban sin control y, al final, retiré la mano de la puerta, me di la vuelta y tiré el pastel que llevaba a la basura. Hoy era nuestro 5º aniversario. Miré la tarjeta que decía envejecer juntos y sonreí mientras las lágrimas me caían en silencio. Ya no teníamos futuro. Rei-Yu me encontró sentada en el salón cuando volvió. El acuerdo de divorcio estaba sobre la mesa. Me miró, alzó una ceja y sonrió con suficiencia. ¿Has cambiado de opinión? Entonces fírmalo rápido y deja paso a Elia. Solo tengo una pregunta. Contéstamela y firmaré. Lo miré palabra por palabra. Rei-Yu, ¿de verdad no me recuerdas? Se quedó paralizado un instante y luego forzó una sonrisa torpe. No recuerdo haberme casado nunca, y mucho menos contigo. Asentí. Está bien, firmaré. Lo hice sin dudar y le entregué el documento. Nos vemos en la oficina de asuntos civiles el lunes. Tras firmar, regresé a mi habitación para empacar lo poco que me quedaba. El zapato de Elia había roto la mayoría de mis pertenencias. 5 años de vida ahora cabían en una sola caja. Al bajar con el equipaje, vi el zapato de Elia. Rei-Yu la tenía en brazos, besándole la oreja con ternura. ¿Tienes hambre? Haré que la niñera te prepare algo. Bajé las escaleras y me crucé con ellos. Elia sonrió, apoyándose en él y mirándome con burla. Pero quiero comer lo que tú cocinas. Hermana, ¿me preparas algo? Sin detenerme, pasé de largo. Rei-Yu se levantó, tomó mi equipaje y levantó la barbilla. Elia te ha pedido que cocines. ¿Qué respondes? Lo miré. Respondí en silencio. El rostro de Elia se sonrojó de rabia. Rei, mírala. Él también frunció el ceño, me agarró bruscamente de la mano y me arrastró hasta la cocina. Una comida, 1000. ¿Lo harías? Lo miré sin decir nada. Apretó los dientes. 200.000. Seguí en silencio. 300.000. No tientes a la suerte. Me acerqué, extendí la mano y dije, pago por adelantado. Después de 5 años de matrimonio, no tenía nada a mi nombre. Ni siquiera podía sacar 10.000 yuanes de mi cuenta. Necesitaba dinero en efectivo. Con el rostro sombrío, sacó un cheque y me lo entregó. Lo metí en el bolsillo, me arremangué y puse agua a hervir. Rei-Yu asintió satisfecho y llevó a Elia a la mesa. 10 minutos después, serví 2 tazones de fideos simples. Elia me señaló y gritó, ¿300.000 por 2 tazones de fideos baratos? Me encogí de hombros y señalé unas gotas de aceite flotando. También llevan aceite de sésamo. Rei-Yu no dijo nada. Me miró con una expresión oscura. Sacudí el cheque en mi mano. El presidente Yu no se echará atrás,
¿verdad? Él sonrió con frialdad. Sus ojos, llenos de desprecio. Mira allí, eres realmente repugnante. Debí de estar ciego cuando me casé contigo. Me dolió el pecho, pero aún así forcé una sonrisa. Ah, sí. Pues no llegues tarde el lunes. Luego, el CEO Yu arrastró mi equipaje y me fui a registrar en un hotel. Me concedió el 20% de sus activos. Al cambio, eran unos 5 millones, pero no podía tocarlos hasta que se resolviera la división. Suficiente para vivir con holgura el resto de mi vida. Saqué el móvil y borré todas nuestras fotos. Una a una, repasando el álbum. Una me llamó la atención, era una foto de la universidad. Me quedé absorta. Conocí a Rei Chu en mi tercer año. Aquel día, él regresó como exalumno distinguido para dar una charla. Por casualidad, entré en el aula equivocada. Entre la multitud, me reconoció al instante. Compañera, ¿te gustaría responder unas preguntas? Me empujaron al escenario. Era muy alto, olía a colonia cara, y sus ojos, como flores de melocotón, me sonreían. Me puse roja como un tomate y no pude hablar durante un buen rato. Después de la charla, me agregó a WeChat y empezó a invitarme a salir. Más tarde supe que era una figura destacada del campus, buena familia, talento, atractivo, rumores sin fin. Le pregunté por qué le gustaba. Me besó y, en plena pasión, susurró al oído, porque lo vales, mira. Yo le creí. A pesar de la oposición familiar, se casó conmigo. Rechazó cualquier reunión con otras mujeres solo para tranquilizarme. Todos decían que yo había domesticado a su corazón rebelde. Yo también lo creía hasta que la realidad me golpeó en la cara. Vibró mi teléfono. Era una llamada entrante. Vi que era Pan, el hermano de Rei Chu, y su esposa. ¿De verdad vas a divorciarte de mi hermano? Guardé silencio un buen rato antes de responder con un susurro. Pan suspiró. Antes todos vimos cómo te trataba. Ahora solo ha perdido la memoria. Cuando la recupere, se arrepentirá. Me reí suavemente. ¿Y si nunca lo recuerda? Juan se quedó helado y respondió instintivamente, ¿qué? ¿Cómo puedes estar tan segura de que lo recordará? Incluso los médicos dijeron que su recuperación dependería del destino. Pachuan forzó una risa seca, su voz estaba impregnada de culpa. El hermano Reich siempre ha tenido suerte. Seguro que lo recordará. Cuñada, no le des más vueltas. Ojalá. Después de colgar el teléfono, sonreí con amargura. Juan también estaba en aquella sala privada ese día. Él sabía desde hacía tiempo que Reichu fingía tener amnesia, me llamaba cuñada y también llamaba cuñadita a él y a su. Él y Reichu son tal para cual. Faltaban aún 3 días para el próximo lunes. A la mañana siguiente cogí un taxi para buscar un agente inmobiliario y vender mi piso. Reichu me lo regaló como obsequio de graduación cuando terminé la universidad. Mis padres murieron jóvenes y me dejaron apenas 100 yuanes antes de fallecer. Les dije que mi mayor sueño era tener una casa propia, un hogar al que volver. Al día siguiente, él apareció con la escritura en mano, mira, tu sueño se ha hecho realidad. ¿Eres feliz? El agente me miró con el contrato en la mano, con tono titubeante, es una propiedad excelente en una zona con gran potencial de revalorización. ¿Estás segura de querer venderla? Observé el apartamento cubierto de polvo y asentí. Sí. Cuanto antes, mejor. Tras firmar el contrato y bajar las escaleras, me topé con los zapatos de marca de Elia. Caminaba como un pavor real, presumiendo. Me reconoció al instante, mira Jay, sabía que no te rendirías. Aún merodeando cerca de la empresa de Reich, ¿eh? Entonces recordé que la empresa Reich Chus estaba justo al lado. Estoy aquí para vender una casa, créelo o no. Ella se rió con desprecio, huérfana y marginada, ¿de dónde ibas a sacar tú una casa? ¿Vas a vender una casa tú? Me congelé al encontrarme con la mirada siniestra de Hu.
Se acercó con cara oscura y me arrebató el contrato de las manos. ¿Por qué estás vendiendo la casa? Eso no es asunto tuyo. Se quedó paralizado un momento, con expresión burlona. ¿Cómo que no es asunto mío? Me ha contado Elia que tus padres ya no están. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Me lo robaste para comprarla? Atrapada entre los dos, sentí un nudo en la garganta. Me convirtió en ladrona con sus palabras. Palidecí y grité sin poder evitarlo, sí, señor Yu. Me lo diste tú. ¿Quieres quitármelo ahora? Reichu me miró con gesto satisfecho, como si aquello le divirtiera. Entonces, dime, ¿por qué la vendes? El pueblo necesita dinero para construir una escuela, respondí. No mentía. Tras la muerte de mis padres, la gente del pueblo me crió turnándose para darme de comer. Cuando me gradué, construí varias instalaciones públicas para mejorar sus condiciones. La venta de esta casa serviría para levantar una escuela, para que los niños no tengan que cruzar montañas y valles como tuve que hacer yo. Así que realmente la vas a vender, dijo Reichu furioso. Sabes, pero se interrumpió. Yo me reí ante su repentina comprensión. ¿Sabes qué? Este apartamento es mi hogar. Presidente Yu, ¿no había perdido usted la memoria? ¿Cómo es que lo recuerda? Como si lo hubiera pillado, enfadado sacó su móvil. Bien, Miraye, tienes agallas. 2 minutos después, el abogado del grupo Yu bajó las escaleras con mi contrato en la mano, meneando la cabeza. Si lo que dice el señor Yu es cierto, que él compró el apartamento, entonces tiene derecho a reclamarlo. Me quedé allí paralizada, viendo la expresión de suficiencia en el rostro de Reichu. ¿Pero no está a mi nombre?, pregunté. ¿Y qué? Lo pagué yo, así que es mío. ¿Cuántos años se cumplen por fraude?, sonrió con frialdad. O cancelas la venta o me devuelves la casa. Le sonreí, conteniendo las lágrimas. Está bien. Como me la diste, te la devuelvo. A partir de ahora no te debo nada. Miré al equipo legal, no hay mejor momento que ahora. Empecemos con el trámite hoy. El rostro de Reichu se oscureció al despedirse con 3 adiós seguidos. No te atrevas a arrepentirte de esto. Se fue furioso, dejando la orden de entregar la casa a él y a Su. Al salir de la inmobiliaria ya era de noche. Elia se marchó pavoneándose, sosteniendo el título de propiedad rojo. Yo miré las luces de neón de la calle y, de repente, me entraron ganas de llorar. Es solo una casa. ¿A quién le importa tras un divorcio? Con ese dinero puedo comprarme otra en cualquier parte. Esta casa asquerosa ni siquiera la quiero. Me sequé las lágrimas, me recompuse. Aún tendré mi propia casa. En cuanto se resuelva la división de bienes en unos días, enviaré 3 millones de vuelta al pueblo. Esta vez, la propiedad estará solo a mi nombre, sin Reichu. Está bien, Miraye, está bien. El lunes por la mañana empaqué mis cosas temprano y me dirigí a la oficina de asuntos civiles. A mitad de camino recibí una llamada, era del cementerio. Señorita Ye, ha surgido un pequeño problema con sus padres. Debería venir. Mi corazón se encogió. Le pedí al conductor que diera la vuelta hacia las afueras. Al llegar al cementerio, el cuidador me miró con gesto preocupado. Anoche vino alguien de no sabemos dónde, desconectó la vigilancia y entró con herramientas. Cuando nos dimos cuenta, ya estaba hecho. Miré fijamente las lápidas de mis padres, ahora irreconocibles, y sentí un zumbido en la cabeza mientras mi cuerpo temblaba. ¿Quién ha hecho esto?, pregunté. El encargado negó con la cabeza, era de noche, llevaban máscaras, no pude ver nada claro. Intenté respirar hondo, pero no pude contener las lágrimas. Aceptamos nuestra responsabilidad, señorita. No imaginábamos que alguien pudiera ser tan ruin. ¿Qué podían ganar con esto? Las lágrimas brotaron silenciosas. Sé quién fue. Solo él. Cuando nos casamos, fue Reichu quien sugirió trasladar las cenizas de sus padres aquí. Son tu familia, deberíamos visitarlos más.
Me conmovió y acepté. Elegimos juntos el lugar del entierro. Durante todos estos años, en cada festivo, él venía conmigo a rendir homenaje a mis padres. Nadie más sabe dónde están enterrados, solo él. Me incorporé, miré al conserje y le dediqué una leve sonrisa de disculpa. Yo también me iré pronto de aquí. ¿Podrías ayudarme a recuperar las cenizas? Abrí el teléfono y reservé 3 billetes de regreso a mi ciudad natal. Desde que entré en la universidad hasta ahora, he vivido en esta ciudad durante 10 años. Ya es hora de marcharme, después de llevar a mis padres de vuelta a casa. Es hora de vivir mi propia vida. Cuando corrí a la oficina de asuntos civiles, todavía estaban trabajando. Eliasu estaba del brazo de Reichu, charlando tranquilamente con Pachuan, que estaba cerca. Sabía que ella no me dejaría ir, toda esa decisión anterior debió de ser una farsa. Eliasu infló las mejillas y miró fijamente a Reichu. Él sonrió, la abrazó y le susurró palabras tranquilizadoras: pórtate bien. Aunque no me divorcie, nuestra boda se celebrará como estaba planeado. Me quedé a poca distancia y carraspeé ligeramente. Pachuan fue el primero en notar mi presencia, forzando una risa seca: cuñada, creíamos que no vendrías. Reichu también giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron brevemente. Vi una expresión de pánico en sus ojos. En el fondo sabía que había asuntos más importantes. Date prisa, o cerrarán, dije mientras entraba. Él me alcanzó con un tono ligeramente alterado: ¿de verdad quieres divorciarte de mí? ¿Ya no vas a buscarme un médico? No. ¿No decías que te molestaba? Lo miré, medio divertida. Traje un montón de medicamentos y recetas. ¿Los has usado siquiera una sola vez? Él se quedó sin palabras. ¿Pero no dijiste antes que me amabas mucho? ¿Por qué lo aceptas de repente ahora? Me estremecí al ver sus ojos claramente esquivos. Incluso ahora, seguía actuando conmigo. Abrí el puño, luego le sonreí: ¿no es esto lo que querías? ¿No querías formalizar lo tuyo con tu nueva novia? Él frunció el ceño, con una sonrisa forzada. ¿Cómo podría arrepentirme? No podría pedir más. El proceso fue rápido, como si quisiera demostrárselo a Eliasu. También se resolvió la división de bienes. Sostuve el certificado de divorcio y suspiré aliviada. Reichu hablaba por teléfono cerca. Eliasu sostenía los certificados de divorcio y me dedicó una sonrisa provocadora. La semana que viene me caso con Reich junto al río. ¿Vendrás? Miré el móvil y respondí con cortesía: no. Me voy esta noche. Sonó un clic, era el ruido de una pantalla de teléfono al romperse. De algún modo, Reichu apareció delante de mí, con la mirada intensa. ¿Te vas? ¿A dónde? De regreso a mi ciudad natal, para llevar a mis padres de vuelta. Lo dije como si nada. Hubo algunos problemas esta mañana en el cementerio. Tras pensarlo, creo que lo mejor es trasladarlos a casa. Al fin y al cabo, todos volvemos a nuestras raíces. Lo miré fijamente: ¿tienes idea de lo que ocurrió anoche en el cementerio, señor Reich? Él se frotó la nariz, con una sonrisa culpable: ¿cómo voy a saberlo? Al verme callada, empezó a inquietarse, mirando a su alrededor con ansiedad. Finalmente no aguantó más y estalló: ya dije que no lo sé. ¿Cómo haría yo algo tan ruin como destrozar la lápida de alguien? Me reí. ¿Cuándo dije yo que la lápida estaba destrozada? Se quedó paralizado, con los labios temblando, sin poder decir palabra durante un buen rato. Una fatiga aplastante lo invadió. De repente, yo también me sentí agotada. Después de 5 años de relación, terminamos en esta situación tan miserable. Pensé 1000 veces en todo, incluso llegué a defenderlo cuando fingió tener amnesia. Pero todo eso se desvaneció en el instante en que vi profanadas las tumbas de mis padres. Ellos y él eran mis únicos lazos con esta ciudad. Quienes mejor te conocen son los que más te hieren. Algo dentro de mí se rompió. Levanté la mano y le di una bofetada con todas mis fuerzas.
Su cabeza giró violentamente, y en su rostro quedó marcada la forma de mi mano. Sonreí mientras las lágrimas caían sin freno. Rachel, en realidad nunca perdiste la memoria, ¿verdad? La ira desapareció de su rostro, sustituida por un pánico absoluto. Intentó defenderse, pero lo interrumpí. Escuché todo lo que dijiste en aquella sala privada. Todas las emociones reprimidas durante días estallaron de golpe. No pude controlarme y lo enfrenté, gritando sin parar. ¿Te pareció divertido montar todo ese teatro durante 6 meses para engañarme? Me has estado tomando el pelo. Debe de haberte encantado verme corriendo detrás de médicos por ti, ¿no? ¿Soy tan patética como para vivir en la ignorancia, creyéndome tu papel de amante fiel? Solté todo lo que tenía guardado. Vi su cara pasar de la sorpresa al enfado y luego al desprecio. Forzó una risa fría. No deberías haber sacado estas cosas ahora. No te sirve de nada ser hostil. Miraye, ¿a dónde más puedes ir sin mí? Se acercó lentamente, con una mirada helada. Te conozco demasiado bien. No tienes familia. Yo soy la única persona que queda conectada contigo. Si te vas, estarás completamente sola. No te dejaré ir. Juan intervino desde un lado. Cuñada, entendemos tu situación. ¿Por qué hacerlo tan difícil? Incluso sabiéndolo, ¿no sería mejor hacer la vista gorda? Eliasu estaba encantada. El hermano Reich es un hombre excepcional. Deberías estar agradecida de que se haya fijado en ti. ¿Cómo puedes seguir insatisfecha? Se turnaban para hablar, como si yo fuera la culpable. Debería haberlo sabido desde el principio. Con o sin amnesia, nunca fuimos iguales. Para ellos, yo no era más que una planta trepadora, uno de tantos papeles emocionales que él había escrito. Estar conmigo era como hacerme un favor. Debería haberle agradecido y hacer la vista gorda ante sus engaños. Pero yo también me gané mi plaza en la universidad con esfuerzo, fui la mejor de mi promoción, obtuve la beca nacional por méritos propios. Sin él, también puedo valerme por mí misma. También puedo construir mi propio valor. Él sabe que soy una persona emocional, sin apoyo, completamente sola. Por eso te atreviste a aprovecharte de mí sin remordimientos. Lo miré, encontré su mirada burlona y le sonreí con frialdad. Bien. Vamos a ver quién acaba arrepintiéndose. Me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, escuché la risa sarcástica de Rachel. Ya veremos. Ella regresará por su cuenta dentro de una semana. Después de todos estos años, ya conozco sus mejores frases, duras, pero con un corazón blando. No puede dejarme. Llevé las cenizas de mis padres directamente al aeropuerto y tomé el vuelo de regreso. No fue hasta que puse un pie en mi tierra natal que desperté por fin de ese sueño. El vuelo desde mi ciudad natal hasta la capital dura 2 horas, pero para mí fue como si hubiera pasado medio siglo. El pueblo sigue igual que antes, tal y como era cuando regresé con dinero para construir carreteras y plantar árboles con motivo de mi boda. Aquellos árboles jóvenes ahora han crecido más altos que una persona. Encontré la vieja casa y enterré a mis padres en el patio trasero. Entregué el dinero de la donación al anciano jefe del pueblo y visité a los mayores que aún seguían allí. Cuando terminé con todo eso, ya habían pasado 3 días. Al encender el móvil, una notificación llamó mi atención. Boda Riverside del siglo en la ciudad, una dulce novela cobra vida. Fruncí el ceño al darme cuenta de que la ubicación de mi teléfono aún estaba configurada en la ciudad A. En el video, Rachel abrazaba a Eliasu, vestida de novia, mientras recitaban sus votos bajo un cielo lleno de rosas rojas. Los comentarios eran todos bendiciones. Apagué el teléfono y cambié la ubicación a mi ciudad natal. No era celos, era puro asco. Consulté mi agenda para el día siguiente, respiré hondo y me tumbé en la cama. Después de 5 años enamorada, lo dejé todo por él, mi carrera, mis aficiones. Me encantaba hacer senderismo, pero desde que estuve con él, nunca volví a salir. Es raro. Antes, cuando hablaba de estas cosas, no me sentía amargada, me decía a mí misma que merecía la pena.
Pero fue él quien insistió en que no necesitaba trabajar, y aún así, siempre hablaba de su brillante subordinada cuando estaba borracho. Fue él quien dijo que respetaría todas mis preferencias, pero luego encontraba excusas para rechazar mis propuestas, como salir de excursión. Las grietas en nuestra relación aparecieron hace mucho, pero yo me negaba a verlas. Decidí recuperar a la persona que solía ser, empezando por el senderismo. El día de la excursión hacía sol y buen tiempo. Elegí el primer sendero que recorrí cuando me uní al club de senderismo en la universidad. También es un lugar famoso a nivel nacional entre los aficionados al senderismo. El olor a naturaleza levanta el ánimo, mis pasos se volvieron más ligeros. En medio de la ruta hay una gran cascada. La primera vez que estuve aquí, acampé con otros miembros del club. Mira, Jay. Una voz desconocida me llamó desde atrás. Me giré y vi a un hombre alto, con una gran mochila de senderismo y el flequillo empapado en sudor. Me quedé helada un momento hasta que por fin recordé quién era. Chuguay. Su cara se iluminó de sorpresa mientras se acercaba para tomarme del brazo. ¿Todavía te acuerdas de mí? Han pasado 3 años desde que nos graduamos y no hemos tenido contacto. Creí que me habías olvidado. Le miré y sonreí aliviada. Podría olvidarme de cualquiera, menos de ti. El famoso Chuguay, influencer de internet, compañero de clase y del club de senderismo. También era uno de los pocos en clase con los que podía hablar con facilidad. Chuguay es guapo, con una gran personalidad y muy querido. Mi compañera de cuarto lo describía así: todo está bien, salvo que no le gustan las mujeres. Una vez me dijo que su tipo ideal era un artista de pelo largo. Un mes después, empezó a salir con uno de la escuela de arte vecina, y desde entonces eran inseparables en el campus. Definitivamente, es muy lanzado. Desde entonces, nunca más volvió a aparecer en el muro de confesiones. Más tarde, como graduado del departamento de química, se convirtió en una celebridad de internet gracias a su buena presencia. Ahora le va bastante bien. Por el camino, le conté a Chuguay lo del divorcio. Vaya cabrón, exclamó con la voz temblando de rabia. Hermana, ánimo. Ese cerdo mujeriego de verdad cree que ha sorprendido a alguien. Y soltó una avalancha de maldiciones furiosas. Fue entonces cuando supe que acababa de romper con su pareja y estaba decidido a despejar su mente. Sentí de inmediato un tipo de miseria compartida. Estaba que hervía. Después de 2 meses juntos, me soltó que ya no le gustaba porque no tengo el pelo rapado. Y yo ni siquiera me quejaba de su higiene. Y ahora va y se mete conmigo. Bueno, en realidad no estábamos en el mismo barco, pero nos reconectamos como camaradas. Caminamos y charlamos. Bueno, más bien nos desahogamos. El 60% de nuestras quejas iban para Rachel y el 40% restante, para nuestros ex. Al final del camino, surgió un tema. ¿Y ahora qué? ¿Qué piensas hacer? Miré a lo lejos, hacia las montañas, y negué con la cabeza. Quiero trabajar. Después de graduarme, encontré un trabajo y me iba bien. Justo cuando estaba a punto de ser ascendida, Rachel me propuso matrimonio. Me dijo que su empresa iba viento en popa y que no tenía por qué seguir trabajando tan duro, que lo único que necesitaba era disfrutar de una vida cómoda en casa. Qué ingenua fui por creerlo. Y así pasé 3 años como ama de casa a tiempo completo. Chuguay se quedó callado, tecleando algo en su móvil. Antes trabajé con una empresa de cosméticos bastante conocida. Están contratando para desarrollo de productos. ¿Te interesa? Me quedé paralizada al ver su sonrisa, y luego bajé la cabeza. En ese instante, las palabras de Rachel resonaron otra vez en mi mente: no te irá bien. Trabajar es muy duro. Has estado alejada del mundo demasiado tiempo. ¿Dónde encajarías? Me he animado 1000 veces, pero a la hora de decidir, esos pensamientos vuelven a asaltarme. Agarré sin querer el borde de mi ropa y mi voz empezó a temblar. Pero llevo 3 años sin trabajar. ¿Me querrán siquiera? Alguien me dio una palmada fuerte en el hombro. Vamos, mira.
¿Crees que una beca nacional se consigue fácil o que quedar primera en los concursos fue suerte? Eres la mejor de nuestra promoción, ten confianza, ¿se me humedecen los ojos? ¿Me pica la nariz? Así se siente cuando alguien valora de verdad lo que sabes hacer. Conseguí pasar la entrevista como asistente de desarrollo de productos. El departamento de carreteras está en Jo. Chuguay también vive en Onjo. Con su ayuda, encontré casa muy rápido. Mientras rellenaba el formulario, me di cuenta de que, a pesar de todo lo que he vivido, solo tengo 25 años. Solo he vivido una cuarta parte de mi vida. Aún me quedan muchos futuros por construir. La ansiedad empieza de repente, pero también tiene un final. Empecé a centrarme en mi propia vida y en mi trabajo. También hice muchos amigos nuevos. Pensé que todo había vuelto a la normalidad, hasta que Reichu volvió a buscarme. Era un viernes. El aire estaba cargado, con truenos secos que retumbaban de vez en cuando. Sostenía en la mano mi carta oficial de empleo. Llamé emocionada a Chuguay. Al darme la vuelta, vi a Reichu de pie en una esquina. También me vio y, en apenas unos pasos, ya estaba a mi lado. Mira allí, ¿ya te has cansado de todo esto? No respondí. Lo observé atentamente, evaluándolo. Llevábamos 2 meses sin vernos. Estaba mucho más delgado, con unas ojeras tremendas como si llevara semanas sin comer bien. Saqué el móvil y le mandé un mensaje urgente a Chuguay. Hay un cabrón aquí. Ven rápido. Mira. Estoy hablándote. Como aún tenía las manos libres para escribir, Reichu se volvió como una bestia furiosa. Su brazo, tenso y con las venas marcadas, me agarró por el hombro y me inmovilizó en ese lugar. Al cruzar nuestras miradas, vi una furia abrasadora en sus ojos. Ya estamos divorciados, Reichu. ¿Necesito explicarte lo que significa divorcio? Me solté de su agarre y lo miré con frialdad. ¿Qué pasa? ¿Te has cansado de jugar con Eliasu y ahora te apetece revivir viejos tiempos? Reichu giró la cabeza y frunció el ceño con fuerza. ¿Tienes que ser tan agresiva? ¿No podemos simplemente hablar con calma? No. Sonreí con desdén. De verdad que no entiendo por qué has venido a buscarme. ¿No será que? ¿Quieres que vuelva contigo?, dijo con voz temblorosa y la mirada llena de impotencia. Pregunté antes de venir. No eres más que un asistente de desarrollo de productos en esa empresa. Aunque te asciendan, seguirás siendo una investigadora más, esforzándote sin que te lo reconozcan. ¿No vivías mejor cuando estabas en casa? Si necesitabas dinero, me lo podías pedir. ¿Para qué complicarte la vida así? Su tono se fue suavizando. Trabajar es agotador. No es tan fácil como tú crees. No sabrías cómo manejar las relaciones laborales. Eres demasiado inocente para entender los entresijos. En la ciudad yo estaba para protegerte. Pero aquí, ¿quién te protegerá? Si quieres volver, nos podemos casar otra vez. En cuanto a él y a su. Se rió con desprecio. No te preocupes, ella no supone ninguna amenaza. En mi corazón, la que más quiero sigue siendo tú. Verlo presumir de su supuesto amor profundo me dio náuseas. ¿Qué te hace pensar que no puedo vivir sin ti? ¿De verdad te crees tan estupendo, Reichu? Después de todas las burradas que hice, ¿todavía estás dispuesto a perdonarme? Deberías darte una palmadita en la espalda por lo generoso que eres, ¿eh? Vete a pedir deseos a un templo, pero no vengas a molestarme. El rugido de un motor se hizo cada vez más fuerte. Un SF-90 rosa reluciente se detuvo junto a nosotros. La puerta se abrió y apareció Chuguay con una camiseta negra sin mangas. Los músculos de sus brazos brillaban al sol. Caminó directamente hacia mí, me rodeó con el brazo, se quitó las gafas de sol, se echó el pelo hacia atrás y respiró hondo. Él es marido de Mira, ¿no? Todo el gesto fue fluido, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Se notaba que llevaba tiempo esperando este momento. Me pellizqué el muslo para no soltar una carcajada.
Reichu se quedó paralizado mirándonos, sin dar crédito. Mira, ¿quién es él? ¿Estás saliendo con alguien a mis espaldas? Chuwei soltó una mueca de asco. ¿Qué tontería estás diciendo? Ya estás divorciado. ¿Por qué no iba a poder rehacer su vida? Primero engañaste a tu mujer, luego fingiste tener amnesia y la hiciste correr como loca buscando médicos mientras tú te acurrucabas feliz con tu amante. ¿Y aún tienes la cara dura de venir aquí? Su mirada era puro desprecio. Un buen exmarido debería estar muerto, sinceramente. ¿Por qué no te quedas con tu diosa Elia y dejas de venir a dar la lata? Verte una vez me obliga a pasar 3 días en un templo para purificarme la mala suerte. Reichu nunca se había visto en una situación así. Se quedó inmóvil, tartamudeando, sin saber qué decir. Lo miré fijamente y hablé despacio. Reichu, mi vida no necesita tus interferencias. No necesito a nadie que me proteja. Puedo llegar muy lejos sola. Nunca voy a perdonarte por todo lo que hiciste. Vete. No vuelvas a buscarme. Chuwei me abrió la puerta del coche y el motor arrancó. Reichu se quedó junto a la ventanilla, con el cuerpo sin fuerzas y la voz suplicante. Mira, no puede ser. Me has querido durante 5 años. No puedes rendirte así como así. Su tono se volvía más desesperado y hasta intentó sujetar la ventanilla. Estás enfadada, ¿verdad? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Puedo darte todo lo que te da él. Tenemos un pasado. Podemos tener un futuro. Si no te gusta Eliasú, corto con ella ahora mismo. Chuwei ya se había sentado al volante y puso los ojos en blanco. Patético. Miré a un Reichu aparentemente desesperado y le sonreí dulcemente. ¿Estoy siendo demasiado educada? Déjalo ya. No me hagas darte una bofetada. El motor rugió al acelerar. Por el retrovisor vi la expresión de impotencia de Reichu. Después de ese día, volvió a aparecer muchas veces. No se acercaba, pero tampoco se iba, acechando como un fantasma. Me mandaba mensajes largos, con confesiones y monólogos emocionales. Decía que había roto definitivamente con Eliasú y la había echado. Redecoró la casa con el estilo que me gustaba. Solo eché un vistazo y luego lo bloqueé todo. No tengo tiempo para él. Estoy ocupada planeando mi futuro. En mis ratos libres estudié alemán y al final aprobé el nivel B2 en el examen. Con esa experiencia laboral añadida, postulé y fui aceptada en un máster de química en una universidad alemana muy reconocida. Cuando me admitieron, Chuwei me soltó una broma con una sonrisa: estos próximos 2 años van a ser los 7 más inolvidables de tu carrera universitaria de 5. Me dio una palmada en el hombro con una mirada llena de orgullo. Sigue así, estudiante brillante. Yo creo en ti. Estoy cada vez más ocupada, trabajo, visado, preparativos para estudiar fuera, 1000 cosas. Ni siquiera recuerdo cuando Reichu dejó de escribirme. Y la verdad, tampoco me importa. El día que aprobaron mi visado, presenté mi renuncia en la empresa. Un mes después, dejé el trabajo sin complicaciones. Organicé una cena de despedida con algunos amigos en un restaurante de Riverside. Chuwei vino con su nuevo novio, recién graduado de la universidad. Su aire juvenil me hizo recordar los viejos tiempos y, sin darme cuenta, bebí de más. Mientras me recuperaba de la borrachera junto al río, Reichu apareció de repente, en silencio. Mira, tenemos que hablar. Solo hazlo por mí, por favor, dijo. Vale. Nuestra primera cita también fue junto al río, ¿te acuerdas? Añadió mirando al agua, con la voz temblorosa. La brisa del río soplaba, arrastrando el olor a alcohol que llevaba encima. Ha pasado demasiado tiempo. Lo olvidé hace mucho, respondí. Reichu se quedó paralizado un instante y luego bajó la cabeza con una sonrisa amarga. ¿Olvidado? Quizás sea lo mejor. Mira, sé que me equivoqué, respiró hondo, se armó de valor y me cogió la mano. Vuelve. No puedo vivir sin ti.
Me solté de su agarre y retrocedí un paso para mantener la distancia. He bebido. No me hagas sentir peor. Te juro que vomito, advertí. Pero Raichu no se dio por vencido. Ese hombre del otro día era tu amigo, ¿verdad? Hice que lo investigaran. Es gay. Vosotros no podéis estar juntos, dijo en tono suplicante. Mira, de verdad sé que lo hice mal. Perdóname esta vez y volvamos a como estábamos antes. No negué con la cabeza. Sabes perfectamente que no puedo aceptar eso. Lo que tú llamabas amor nunca lo fue. Fue lástima. Vengo de una familia humilde y sin contactos. ¿Y por eso crees que puedes controlarme? Nunca te gustó quién soy de verdad, solo la imagen idealizada que te creaste. Me moldeaste a tu gusto, sin dejarme crecer, incluso buscando maneras de hacerme sentir menos. Aún así, salí adelante por mí misma. Entré en la universidad y fui la mejor en mi especialidad. Soy brillante. Que tú no lo veas, no cambia nada. Sus ojos se fueron apagando poco a poco mientras observaba mi determinación. Vi cómo su rostro se venía abajo antes de darme la vuelta y marcharme. Desaparecido. Para no volver a vernos nunca más. Esa noche, Chuguay se emborrachó del todo y, por primera vez en su vida, rompió a llorar. Me abrazó con fuerza, su figura alta protegiéndome como una gallina a su polluelo, llorando desconsoladamente. Cuídate mucho. Aléjate de la gentuza y brilla por ti misma, me dijo. Su novio y yo, uno a cada lado, tuvimos que hacer esfuerzos para meterlo en un taxi. Tras despedirlos, me quedé allí, quieta, mirando cómo el taxi se alejaba. ¿Necesito enamorarme también? Ese pensamiento cruzó mi mente por un segundo, pero lo deseché de inmediato. El amor no es prioridad. Tengo muchas cosas por hacer. Esos sueños incumplidos y metas pendientes son más importantes que cualquier romance. Tendré un futuro brillante. Y si alguien quiere acompañarme, bien. Si no, no lo forzaré. En el aeropuerto, arrastraba mi equipaje mientras saludaba a Chuguay, que se giraba cada 2 pasos para mirarme. Está bien, no hace falta que me despidas así, le dije. Cualquiera pensaría que te vas tú. Chuguay se mordió el labio y se le llenaron los ojos de lágrimas. Tienes que llamarme. Tilda, mira, Tilda, dijo en un tono tan encantador que llamó la atención de todos los que nos rodeaban. Solté una risa incómoda. Vale, vale. Lo haré. No hace falta que me acompañes más, le dije mientras le lanzaba una mirada significativa a su novio, que lo entendió al instante y con mucha paciencia logró alejarlo. Comprendo cómo se siente, pero ha sido bastante embarazoso. Ya cerca del control de seguridad, vi una figura familiar. Extendió la mano, la mantuvo en el aire un instante y luego la retiró. Me subí la bufanda sin detenerme y pasé directamente el control. Él no se acercó, y yo tampoco me detuve. El avión despegó. Los edificios tras la ventanilla se iban haciendo más pequeños y mis pensamientos se alejaban. Esa noche, uno de los Hood del Reich vino a verme. Vi las noticias sobre cómo la familia Hood estaba a punto de quebrar. Cuando vino aquella vez, probablemente fue para pedirme dinero. ¿Por qué al final no dijo nada? No lo sé ni me importa. No te quedes atrapada en el pasado. No tengas miedo al futuro. Siki, eres la hermana de Ryan. Estaba tan abrumada que apenas podía sostener la historia clínica. Me quedé allí, aturdida, con la mente en blanco durante un buen rato. Entonces dije en voz baja, hagamos otra prueba. Un hilo de memoria empezó a desenredarse en mi mente. Tenía 3 años cuando el director del orfanato me encontró. La hermana de Ryan también tenía 3 años cuando fue abandonada. Debido a la urgencia y lo especial del caso, solicitamos una prueba de ADN acelerada. El hospital la priorizó y al día siguiente llegaron los resultados. La prueba lo confirmó, efectivamente, tenía un parentesco biológico con la abuela de Ryan. Me quedé en shock. Lily también. Jason guardó silencio durante un buen rato.
Finalmente, Lily me sostuvo la cara entre las manos. No te muevas, susurró. Deja. No me digas que te mire, dije, parpadeando al verla. ¿Qué estás mirando? Me observó durante lo que me pareció una eternidad. En sus ojos vi un cambio, como si estuviera viendo volver a alguien a quien amó hace mucho. Con razón me sentí tan atraída por ti cuando nos conocimos, dijo entre lágrimas. Solo quería ser tu amiga. Entonces se derrumbó, sollozando mientras me abrazaba con fuerza. Siki, estábamos destinadas a ser hermanas. Lily finalmente lloró y se fue a descansar un rato. Solo quedábamos Jason y yo en la habitación. Yo aún estaba algo débil por haber donado sangre. Jason se sentó en silencio a mi lado, pelando una manzana. Su rostro estaba inexpresivo, pero el ligero temblor en sus manos delataba sus emociones. Me aclaré la garganta. Sobresaltado, tiró del cuchillo y se cortó un dedo sin querer. Si quieres decir algo, dilo, murmuré con voz débil. Las pestañas de Jason temblaron. He fallado, Ryan, dijo en voz baja. Estuvo aquí todo el tiempo y no me di cuenta. Hice una pausa. No solo no me di cuenta, sino que incluso pisoteé lo que más valoraba. No pudo terminar la frase. En su lugar, tomó otra manzana y comenzó a pelarla de nuevo, esta vez más despacio, cada movimiento pesado y deliberado. Me quedé sentada en silencio hasta que oí un sollozo ahogado escapar de él. 2 meses después, la vida volvió poco a poco a la normalidad. Le dieron el alta a mi abuela. Encontrarme le levantó el ánimo y, con el corazón más ligero, su salud también mejoró. Mi madre y mi abuela por fin se conocieron. Aunque no se conocían, conectaron enseguida. Mi abuela empezó a llamarla hija, insistiendo en tratarla como parte de la familia. Mientras tanto, se inauguró oficialmente mi estudio personal, con Lily como mi representante. Jason seguía enviándome recursos sin pedirme nada a cambio. Lo daba todo por mí con discreción y respeto. Por primera vez en mi vida, me sentía realizada. Combinaba la actuación con los estudios y todos a mi alrededor crecían y prosperaban. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. Había salido de la ciudad para un evento promocional. Jason me acompañó, como siempre que podía. Nunca se imponía. Se sentaba en silencio entre el público, sin llamar la atención. Por eso no le di demasiada importancia. En este evento, como de costumbre, Jason estaba entre el público. Ni demasiado lejos ni demasiado cerca, simplemente observando. A mitad del programa, un hombre interrumpió de repente al presentador a mitad de frase. Preguntó qué pasaba con el reciente escándalo de la segunda protagonista femenina. Llevaba una máscara oscura y un sombrero, lo que ya de por sí resultaba sospechoso. La segunda actriz principal era una ídolo popular con una enorme base de fans. Solo unos días antes, unos paparazzi la habían fotografiado entrando en un hotel de la mano de un famoso. El presentador intentó calmar la situación. Lo siento, señor, todavía no estamos en la ronda de preguntas. ¿De verdad estás saliendo con alguien?, gritó el hombre. He gastado dinero en ti. ¿Nos estás engañando con otro? Su voz se volvía cada vez más alta y desquiciada. Seguridad corrió hacia él, pero ya era tarde. De pronto, sacó una botella sospechosa del bolso y, frenético, arrojó su contenido hacia el escenario. Muere. Yo era la protagonista femenina y estaba justo al lado de la otra actriz. Demasiado cerca. Era ácido. Cuidado. Con esa advertencia, estallaron los gritos por todo el lugar. Llevaba tacones e intenté correr, pero tropecé y caí con fuerza. Justo cuando el ácido iba a alcanzarme, un abrazo fuerte y protector me cubrió por completo. Jason había subido al escenario sin que nadie lo notara. Me abrazó con fuerza, protegiéndome por completo. El líquido salpicó su traje, quemando la tela al instante, y algo también le alcanzó la piel expuesta. Pero Jason ni se inmutó, como si no sintiera el dolor. Estaba totalmente concentrado en mí. Siki,
no tengas miedo. Estoy aquí. Seguridad finalmente redujo al atacante, pero la escena fue caótica. Jason y otros heridos fueron trasladados de urgencia al hospital. Más tarde, los médicos dijeron que el daño en su piel era irreversible. A partir de ahora, tendría cicatrices visibles en los brazos y detrás de la oreja. Cuando fui a visitarlo, la enfermera de recepción me reconoció. «Eres Afuyu, ¿verdad? Eres aún más guapa en persona que en la tele». «Gracias», respondí con cortesía. «¿También te llamas Siki?», preguntó. Me enderecé. «Sí». «¿Por qué lo preguntas?». «El señor Han no para de llamarte así mientras duerme», explicó. «Por eso pensé que eras tú». Al ver mi confusión, añadió, «parece que lleva tiempo con problemas de sueño. Incluso cuando logra dormir, murmura tu nombre. Y cada vez que se despierta, pregunta si has venido a verle». Su voz se suavizó. «Te echa mucho de menos». Me quedé un momento en la puerta antes de entrar. Jason dormía. En su mesita de noche había un cuaderno viejo y desgastado, el mismo diario que yo había roto. Jason había pegado cuidadosamente cada página. «Siki, no tengas miedo. Te protegeré». Dormía de forma intermitente, como atrapado en una pesadilla. Tenía la frente empapada en sudor, pero en cuanto su mano rozó la mía, todo su cuerpo pareció relajarse. Me senté en silencio a su lado y le susurré, «He venido a despedirme. Me voy. Cuando el estudio se traslade a Shanghái, pasaré más tiempo allí». Jason no se despertó. Sus largas pestañas temblaban suavemente. Aunque tenía los ojos cerrados, parecía que escuchaba cada palabra. «Gracias, Jason», dije en voz baja. Él fue quien me sacó del pozo y me dio una razón para seguir adelante. Fue la luz de mi juventud, mi sueño. Pero ahora me dirigía hacia algo más grande. Solté suavemente su mano. Sus dedos se crisparon ligeramente, como si no quisieran soltarme. Abrí la última página del diario reconstruido y escribí 5 simples palabras: «Adiós, Jason. Gracias». Cuando despierte y las lea, lo entenderá. Poder sonreír y decir adiós, ese es el mejor tipo de final.